Nuevamente bienvenidos a Fundación Liberal, a un nuevo encuentro con Prudencio, un amigo de la casa, una persona que conozco hace apenas casi 35 años, siempre generoso, ha sido generoso con mi persona y con Fundación desde siempre. Prudencio es médico, somos colegas, historiador, yo soy simpatizante de la historia. Y también ha sido político, ha sido ex diputado, en ese momento era diputado, ¿no? Todavía no era unicameral. Sí, era bicameral. Fui senador primero y después diputado. Bien. ¿Y cuántos libros tenés escritos, Prudencio? Creo que son 22. 22 libros. Así que una persona con un amplio conocimiento, con una vocación por el estudio para explicar las cosas que realmente deberíamos tenerlo como modelo muchos de nosotros y muchos los de Córdoba, que por ahí no somos de observarnos tantos en los espejos locales. Bueno, Prudencio, lindo tenerte con nosotros y con este tema que es álgido, ¿no? Un tema de actualidad, sin lugar a duda. Que dice que la historia no se repite, primero es comedia y después drama. Pero... Después como comedia, la primera vez como drama y segunda como comedia. Drama y después como comedia. Bueno, creo que todavía seguimos en pura drama nomás. Así es. Sí, lamentablemente es así. Ojalá fuera comedia porque nos estaríamos riendo de estos episodios que en realidad son muy preocupantes. Y bueno, esto tiene un componente ideológico que es el que está utilizando el gobierno actual para no darle solución. Y parten de errores históricos muy gruesos. El primer error histórico es afirmar que estos autopercibidos mapuches son pueblos originarios en la Argentina. Se entiende que pueblos originarios son los pueblos que estaban ya instalados en nuestro territorio a la llegada del español. Pongámosle la fundación de la primera ciudad argentina, 1550, Santiago del Estero. Barco, después Santiago del Estero. No había mapuches acá en ese momento, por lo menos no hay ningún dato histórico que nos permita suponer que había mapuches. De hecho, la palabra mapuche entre nosotros es muy reciente, porque antes a los que hoy se llaman mapuche se los llamaba araucanos, porque venían de Arauco, una región de Chile. Pero lo cierto es que la presencia de estos mapuches no solo no es anterior a la instalación de las primeras ciudades españolas, sino que es posterior a la declaración de nuestra independencia, es decir, cuando ya Argentina era un país soberano. Es decir, que son inmigrantes, y por la forma en que vinieron, diría que más que inmigrantes han sido invasores. El primero parece que haber sido Yanquetruz alrededor de 1830, eso no está demasiado claro, pero el de lo que tenemos certeza es que Calfu Cura cruza la cordillera en 1834, invitado por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. ¿Por qué lo invita? Porque algunas tribus locales, sí, pueblos originarios, tenían actitudes, digamos, belicosas, atacaban estancias, hacían malones, etc. Entonces Rosas lo invita a que venga, a que les ponga freno. Y cruza en 1834 la cordillera, y lo primero que hace es invitar a los caciques Borogas, que es un pueblo originario de la Patagonia, a una entrevista, y en medio de la entrevista los hace degollar. Con lo cual los Borogas quedan virtualmente exterminados porque después no se vuelve a hablar de ellos. Y con los tehuelches hace algo parecido y los diezma, también pueblo originario. La condición que le había puesto Rosas es que no atacaran al hombre blanco. Y así fue hasta la batalla de Caseros y la caída de Rosas. En 1852 empieza Calfu Cura con su gente a atacar a propiedades de hombres blancos. Y eso se hacía en connivencia con chilenos. E incluso la hacienda que robaban la llevaban del otro lado de la cordillera, y allí había gente, hacendados, que la compraban a la hacienda y la comerciaban. Incluso llegó a fundarse en el territorio de la actual provincia del Neuquén una población que se llamó Malbarco, donde ellos guardaban la hacienda, la tenían allí lista para cruzar la cordillera en los momentos que era posible hacerlo.
Pero lo cierto es que a partir de entonces Calfucurá se vuelve muy agresivo y los pocos aventureros y audaces que se habían instalado en la región del norte de la Patagonia fueron víctimas de terribles malones, secuestros y cautiverio de sus mujeres jóvenes, muertes, por supuesto, robos, etc. Bueno, hasta que, para hacerla corta, el general Julio Argentino Roca, que había propuesto una acción concreta para ponerle freno, es autorizado por el Congreso de la Nación, se le dota de los recursos necesarios y hace la famosa campaña del desierto del año 1872. Bueno, la memoria por ahí no es en este momento una aliada. Pero no interesa porque es bien conocido el episodio de la llamada conquista del desierto. Yo le llamo campaña del desierto, porque en realidad prácticamente no hubo enfrentamientos. De hecho, hubo tres divisiones tuvieron la campaña, y la división que comandaba el general Roca no tuvo ningún encuentro. Llegó a Choel sin haber disparado un tiro. Sí, algunos otros tuvieron encuentros, pero con grupos muy pequeños, y hubo, sí, entreveros, pero las muertes han sido muy pocas, no están registradas con precisión, por eso no quiero arriesgar un número. Lo cierto es que gracias a eso, no solo se recuperó buena parte de la Patagonia que no estaba en manos reales argentinas, es decir, pudimos casi duplicar el territorio auténticamente ocupado por argentinos a partir de esto, sino que además empezamos a poder ponerle freno a las pretensiones del gobierno chileno en apropiarse de la Patagonia. De hecho, ya habían hecho intentos, habían hecho planteos, y Roca, el gobierno, aprovechó justamente cuando el comienzo de la Guerra del Pacífico obliga a Chile a tener que derivar todo su poder militar al norte para enfrentarse a Perú y Bolivia. No podían abrir un segundo frente en el sur, entonces se hace en ese momento la campaña y se termina haciendo un acuerdo con Chile, que es el acuerdo de límites que hasta el día de hoy rige. Ahora bien, yo me pregunto lo siguiente. Voy a aclarar también una cosa porque vale la pena. Después de eso, Calfucurá había muerto ya para entonces y comandaba las fuerzas mapuche, llamémosle, su hijo Namuncurá. Namuncurá es derrotado, huye en realidad, no es apresado, pero después se entrega. Y Roca, ya presidente de la Nación, lo recibe en Buenos Aires con honores de jefe de Estado, le concede el grado militar de coronel y el Congreso le otorga 8 leguas cuadradas de tierras a él y su gente en Alumine, en la provincia de Neuquén. Y Namuncurá se bautiza por la acción de los salesianos, que fueron grandes, digamos, hicieron unas misiones importantísimas en el sur, e incluso su hijo Seferino Namuncurá, habido en una cautiva cristiana llamada Rosario Burgos, se hace salesiano, se ordena sacerdote y hoy es beato de la religión católica, de la Iglesia Católica. Bueno, lo cierto es que se convirtieron en auténticos ciudadanos argentinos con todos sus derechos y todas sus obligaciones, y no hubo más conflicto con ellos, de manera que el conflicto vuelve a aparecer un siglo y medio más adelante. Ahora, sí, interrumpime todo lo que quieras. Dale, que antes de pasar a la actualidad, por ahí podemos hacer algunas reflexiones sobre lo que has dicho hasta ahora, que creo que es interesantísimo y más que destacable. Primero, el tema de pueblos originarios, que verdaderamente los mapuches ni siquiera existía el término, como bien dijiste, y ni siquiera eran originarios, y debo decirte que me resulta muy desagradable el tema de originarios. No es contra lo que vos decís, ya sé que es la palabra que más se usa, pero como dice Alberto Venegas Lynch, todos somos originarios de África, así que no sirve eso. Y no sabemos si antes de los tehuelches habían otros u otros, porque han pasado 10.000 años desde que poblaron acá.
Sí, quizás, digamos, aborígenes locales. Pero bueno, para no hacer un problema dialéctico, sí creo importante el decir de que los verdaderos pueblos originarios fueron exterminados por estos que se dicen originarios. Primer Algunos punto. de ellos sí. Los Borogas, como te decía recién, fueron eliminados virtualmente por ellos y los tehuelches fueron diezmados. Y Claro. muchos caciques de pueblos originarios de la Patagonia se enfrentaron con ellos. E incluso algunos colaboraron con Roca en la campaña. Y después en las guerras civiles estuvieron del lado de algunos de los ejércitos en pugna. Porque era ciudadano argentino. 800 aborígenes acompañaron a Roca en la lucha contra los mapuches, digámoslo así. Sí, 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 efectivamente, porque había habido con ellos acuerdos porque ellos también eran víctimas de los ataques de los mapuches. Y lo de pueblos originarios, sí, evidentemente lo que estamos tratando de hacer no es exacto el término y lo que dice Alberto Venegas Lich es cierto desde el punto de vista del estricto, digamos, de nuestra lengua. Pero tenemos que llamarlos de alguna manera. Y aborigen significa lo mismo, significa ab-origen, desde el origen, es decir, reconocemos que están antes de la llegada del hombre blanco, de la instalación del hombre blanco, por lo menos. Otro punto importante para ir marcando el avance en la historia que has hecho tan bueno y tan sintético y clarito, el hecho de que en realidad nosotros estuvimos aquí antes, el hombre blanco, antes que ellos. O sea, ni siquiera en ese aspecto podrían decirse originarios. Sí, somos más originarios nosotros que los mapuches. Claro, tremendo. Por supuesto, sí, por eso yo les llamo invasores, porque llegaron en un momento donde no solo estábamos instalados ya hacía 300 años, sino, no, más de 300 años, sino que además ya éramos un pueblo soberano, un país distinto, un país en uso de su soberanía desde 1816. Bueno, evidentemente desde ese punto de vista, y menos cuando se autoperciben, no puede generarse un derecho por autopercepción. Yo respeto los trastornos de autopercepción. Si alguien nace masculino, nace hombre, nace varón, digamos, y se autopercibe como mujer o viceversa, lo respeto, me parece digno de todo respeto, no lo condeno, en todo caso como médico, si él requiere un tratamiento para mejorar por lo menos su situación psicológica, me parece correctísimo. Pero lo que no se puede es tratar de esgrimir supuestos derechos nacidos a partir de la autopercepción equivocada. Si estos señores se autoperciben, eso no le genera el derecho de pretender la posesión y el dominio de tierras que dicen que pertenecieron a sus antepasados. Y aun cuando hayan pertenecido, ha sido después que vinieron, cuando ya había aquí un régimen jurídico que establecía claramente cómo se llegaba al dominio y a la posesión de la tierra. Así que por ningún lado es cierra. Bien. Había, por los tratados internacionales, no sé si era solamente el de Tordesillas u otro, la tierra de cierto paralelo para el sur no tenía un dueño claro. ¿Era así? No, todo esto era posesión de la corona de España, de la corona de Castilla completamente. Sí. Hasta el sur. Sí, hasta el sur. Es que al sur no se sabía, después del estrecho de Magallanes, poco se sabía qué es lo que había. Después Tierra de Fuego, digamos. De manera de que se sabía que había tierras, habían cruzado y cruzaban algunos barcos, pero no habían tomado posesión. España no había tomado posesión real, no se había instalado allí. Y había, sí, pueblos originarios, como lo hemos convenido llamarle, que sí ellos podrían arguir algún derecho, pero reitero, aún suponiendo, pongámonos en el supuesto de que sí los mapuches eran como los onas, los tehuelches, los borogas, pueblos originarios. El ser pueblo originario y estar antes que la llegada del hombre español, del hombre blanco, genera un derecho a poseer tierras. Y más si esa pertenencia surge de un trastorno de autopercepción o de una autopercepción auténtica, no importa.
Yo quiero que tengamos en cuenta una cosa. La República Argentina es, como su nombre indica, un país que tiene un sistema republicano. Y en la República somos iguales ante la ley. El artículo 16 de la Constitución Nacional en eso es categórico. Dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza y somos todos los ciudadanos iguales ante la ley. Es decir, nadie puede invocar que porque desciende de alguien tiene derecho a poseer una tierra que supuestamente su antepasado poseyó. Si yo llevo sangre indígena en mi vena y casi todas las familias viejas de Córdoba llevan sangre india en su vena porque los primeros fundadores, muchos de ellos se cruzaron con mujeres aborígenes. ¿Puedo por eso decir que tengo derecho a ocupar tierras que hoy están en manos de otras personas que tienen títulos legítimos? No, esto sería un disparate. Por otro lado, si alguien tiene un título legítimo, está protegido por la ley. El artículo 17 de la Constitución dice que la propiedad es inviolable y que ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de una sentencia fundada en ley. Es decir, tiene que haber una decisión de la justicia. ¿Qué pasó en 1994? La reforma de la Constitución incorporó una serie de artículos, algunos lamentables que han hecho un daño enorme al sistema federal y al sistema republicano, como elevar a la categoría constitucional los decretos de necesidad y urgencia, la delegación de facultades, darle a la nación facultades de cobrar impuestos que la Constitución del 53 le prohibía porque lo venía haciendo violándola. Bueno, todo ese disparate que hizo la Constitución del 94 para satisfacer las necesidades y las ambiciones de dos hombres que firmaron un acuerdo, incorporó, entre otras cosas, en el artículo 75, que es el que establece las facultades y los deberes del Congreso de la Nación, un inciso, que es el 17, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, lo cual está bien, por supuesto que hay que reconocerlo. Reconocer lo que realmente fue la realidad. Y además garantiza el respeto a su identidad, al derecho de una educación bilingüe, intercultural, y también reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Ahora, hay que probar que tradicionalmente ocupan y con legítimos títulos, porque si están ocupadas por otros que tienen títulos legítimos, ya no les pertenecen. A ver, si mi tatarabuelo o el tatarabuelo de mi tatarabuelo poseyó tierras, de hecho, fue así. ¿Yo tengo derecho a ir a reclamar esas tierras cuando hoy pertenecen a otra persona? No. Tendría que probar que alguien se apropió ilegítimamente en esas generaciones y la justicia en definitiva dirá si tengo razón o no. Sí, claramente tiene un sesgo ideológico. Es el gran problema que tenemos, y el gran problema es que parte de la justicia adscribe a este problema ideológico, lo cual nos pone en una encrucijada muy importante. No sé cuál sea la solución. ¿Vos qué harías si tuvieses la posibilidad o la potestad de sugerir algo? Mira, yo creo que la solución es una sola: aplicar la ley correctamente. Es decir, si el artículo 17 de la Constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad y que ningún habitante puede ser privado sin una sentencia judicial, nadie puede ser privado. Es decir, que si estos señores, además de no tener derechos, porque por lo que acabo de decir no les asiste ningún derecho para llamarse o pretender ser propietarios de esas tierras, si además de eso han querido hacer justicia por mano propia, haciendo usurpaciones, ataques y una serie de derechos delictivos, se han convertido en delincuentes. Si además han cometido otros delitos, porque han llegado a cometer delitos de daño, incendio, vandalismo, etc. Es decir, lo que tiene que hacer esa gente, si tienen títulos legítimos, ir a la justicia e iniciar un juicio de reivindicación. Y la justicia dirá si el actual poseedor le corresponde el dominio o no, o si ellos tienen razón. La ley, por otro lado, no admite
y no ampara el ejercicio abusivo del derecho. El Código Civil en esto es clarísimo. Es decir, un derecho propio nunca puede convertir en lícita una acción ilegal. No puedo yo cometer un delito sobre pretexto de que tengo derecho sobre algo. Estos señores, de la RAM, la resistencia ancestral mapuche, han cometido todo tipo de delitos. Acordémonos también que es un detalle, pero que es digno de tener en cuenta, que tiene su sede en Bristol, Gran Bretaña, ¿no? O sea que hay injerencia también de otros países en esto, o por lo menos de gente de otros países, no quiero acusar al gobierno de Gran Bretaña. Han cometido delitos muy graves. Han incendiado, han robado, han usurpado, han matado. El fundador del RAM, Facundo Jones Walla, Jones, hijo de un inglés, está condenado en Chile por haber cometido muchos delitos, entre ellos haber incendiado un fundo y haber matado quemados al matrimonio de ancianos que vivían dentro de ese fundo. Es decir, es un delincuente de delitos muy graves. Y este señor, que no reconoce al Estado argentino ni a la Constitución Nacional, reclama una parte importante de nuestro territorio que, según él, pertenece a un engendro inventado por ellos, por supuesto, llamado República de Gualmapu. Bueno, esto obviamente no tiene sentido. Les cuento lo siguiente, en este momento Jones Walla está prófugo de Chile y ahí viene la complicidad del Estado argentino. Fíjate vos que Jones Walla fue condenado, fue a prisión en Valdivia. Después pidió libertad condicional y un tribunal de Temuco le dio la libertad provisional, pero la Cámara apeló y fue a la Corte Suprema de Chile. La Corte Suprema le revocó esa libertad condicional y ordenó que volviera a la cárcel a cumplir su condena. Pero cuando lo habían dejado en libertad, escapó. Y en este momento está prófugo. No se sabe dónde está, aunque sí se sabe, porque se lo ha visto incluso hace poco cuando fue la toma de Villa Mascardi. Varias personas han dicho que lo han visto por allí. De manera de que estamos en presencia de una complicidad. Pero esa complicidad es mucho más grave. El embajador argentino en Santiago de Chile, Rafael Bielsa, intervino en favor de Jones Walla en una audiencia en la que se trató su libertad condicional, su pedido de libertad condicional. La abogada de Jones Walla es Elizabeth Gómez Alcorta, que cuando se ocurrió este procedimiento para liberar la zona tomada por ellos hace muy pocos días, renunció en defensa de los supuestos derechos de los mapuches. O sea que esta funcionaria, este ministro del gobierno nacional, era cómplice de los mapuches. En este momento, ella era, lo recuerdo, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, creo que era el título del ministerio. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, se llama Luis Pilquimán. Dice ser mapuche también, probablemente lo sea. Y facilitaba camionetas oficiales del INAI para trasladar a los terroristas mapuches a hacer sus fechorías. Es decir, una complicidad gravísima que además lo somete a la condición prevista en el Código Penal, que es el delito de traición a la patria. El delito de traición a la patria, según el Código Penal, les toca, digamos, les llega a los funcionarios públicos, que están obligados, por supuesto, a defender más que los ciudadanos comunes, y dice el artículo 214 que serán reprimidos incluso con prisión hasta 25 años, incluso en algunos casos con prisión perpetua, e inhabilitación absoluta, siempre que el hecho se haya comprendido en otra disposición del Código, y toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo, por ocupar un cargo en la función pública,
si toma las armas contra la nación, os une a sus enemigos y les presta ayuda o socorro de alguna manera, incurre en el delito de traición a la patria o traición a la nación. El escándalo que ocurrió en Villa Mascardi cuando se produjo el desalojo por parte de las fuerzas de seguridad argentinas hace pocos días, que provocó, como recordar recién, la renuncia de Gómez Alcorta, fue un escándalo en realidad. Fue un escándalo porque fueron con instrucciones de no tomar los prisioneros, de dejarlos escapar. E incluso hay sospechas muy fundadas que se recibieron aviso de que se iba a hacer el operativo para que dispararan. Y estos cobardes dejaron las mujeres y los niños allí para que las encontraran las tropas, las fuerzas de seguridad que fueron. Desgraciadamente, creo que en forma incorrecta la justicia del sur ordenó que las mujeres fueran llevadas a Buenos Aires, a Ezeiza, que me parece que fue una cosa fuera de lugar. No habría razón porque estaban tan en la Argentina como en Ezeiza. Bueno, pero más allá de eso, creo que ahí queda mostrado que hay una complicidad. Y si hay complicidad del gobierno nacional, no podemos pensar que mientras este gobierno siga estando allí, puede haber una solución, Rogelio. Es decir, por más que pensemos que la solución es posible, que creamos que aplicando la justicia y la ley esto se puede solucionar, yo creo que mientras esté este gobierno, esa solución no la vamos a ver. Es un problema muy grave y yo no sé si alcanza solamente con que se vaya este gobierno, porque es como que todo esto está muy enquistado, ¿no? Está muy enquistado. Y lo veo incluso relacionado con otros derechos avasallados, como por ejemplo las personas que son víctimas de delitos comunes en la calle o demás, que por poco uno le tiene que pedir perdón al delincuente por no llevar suficientes propiedades para que le roben, porque no vaya a ser de que se sientan estafados, porque no le dio mucho. Hay una vulnerabilidad tan grande que me parece que es parte de lo mismo, ¿no? Parte del mismo problema. Esta gente de Villa Mascardi, que son los legítimos propietarios, yo no quiero pensar la sensación de desamparo que deben tener. Totalmente. Esto es parte exactamente de lo que vos has dicho, de una situación de desamparo jurídico de muchas víctimas de delitos que este gobierno, aplicando la doctrina Zaffaroni, se preocupa más por los victimarios, que también tienen sus derechos, y el Código Penal en eso nos garantiza a todos el mismo derecho, por delincuentes que seamos, de tener un juicio justo, de derecho de defensa y no poder ser castigado si no es a través de la justicia. Pero se olvidan de las víctimas. Reivindican prácticamente al victimario por encima de la víctima. Y Zaffaroni ha llegado a tener sentencias que son realmente monstruosas. Y Zaffaroni ha sido miembro de la Corte Kirchnerista y es hombre muy cercano al gobierno. De manera que sí, es como vos dices, yo creo que no alcanza con que este gobierno deje de estar allí, sino que hay que llevar adelante una acción muy importante y que va a llevar tiempo poder conseguir los resultados para que volvamos a un Estado de Derecho donde nuestras garantías y nuestros derechos estén realmente protegidos y garantizado el ejercicio. Fíjate vos que el tema ideológico acá es tan perverso que en Chile, donde gobierna Boric, que es un hombre que, yo no uso los términos derecha e izquierda, pero para que nos entendamos bien, voy a decir, un hombre que es de izquierda avanzada, es aliado del Partido Comunista, y yo creo que él era afiliado al Partido Comunista. Sin embargo, él ha ordenado que se ha pedido de nuevo la captura de John Walla, que está prófugo, para que vuelva a comparecer ante la justicia y a cumplir su condena. Es decir, no se ha convertido en cómplice. Y sin embargo, los de acá sí. Entonces, ¿a qué se debe esto? Yo creo que detrás de esto puede haber negocios. Puede haber negocios importantes. Que las tierras que ellos se apropien los mapuches, terminen después compradas a buenos precios por gente vinculada al gobierno y hagan un negocio de pelón, de un negocio, digamos, próspero a partir de estos delitos.
no descarto esta posibilidad. No se me había ocurrido y no es para nada descabellado conociendo el paño. También podría ser como cosas de distracción, ¿no? Como cosas de distracción, como tantas noticias y distintas ideas lanzan al aire que realmente son papelones uno tras de otro. Sí, lo que pasa es que esa distracción, que sin duda la buscan también a través de estas cosas, se le está volviendo en contra. Porque cuando vemos la conducta que en estos episodios de distracción ellos tienen, se agrava nuestra convicción de que están actuando de una manera absolutamente incorrecta e ilegal. De manera que se contribuye eso a desprestigiarse más todavía el gobierno. Y bueno, el presidente de la Nación se negó a mandar hace algunos meses, a pedido de la gobernadora de Río Negro, Arabela, no me acuerdo cómo es la apellido, Carreras, Arabela Carreras, se negó a mandar la gendarmería en un ataque de los mapuches. Se negó, y porque dijo que no estaban para eso las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las fuerzas de seguridad tienen 6.000 efectivos en el conurbano, como le llaman ellos, en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, Río Negro, para el presidente de la Nación, no merece, aunque esté padeciendo el ataque de grupos terroristas, que la fuerza de seguridad que pagamos todos los argentinos vayan a poner en orden. Esto realmente revela cómo se maneja esta gente digamos, con la administración de la cosa pública. Sería interesante saber, por supuesto que es contrafáctico y es en parte socarrón mi idea de que pareciesen unos pampas diciendo que se sienten dueños de Puerto Madero o de Recoleta. A ver qué harían. Sí, sería bueno. O que estos mismos supuestos mapuches pretendieran tener la propiedad de los hoteles del Calafate, por ejemplo. Claro, estaría muy bueno. ¿Qué pasaría ahí? Sería muy interesante porque haría un conflicto de intereses que no, me gustaría ver cómo lo resuelven desde el gobierno, ¿no? Ahí sí probablemente las fuerzas de seguridad estarían en condiciones de ir a poner orden. Hemos hablado de parte de la historia, de parte de la realidad actual, de qué posibilidades vemos o qué debería ser la justicia, qué posibilidades vemos desde el lado de la política y desde el lado de los ciudadanos. ¿Tenemos alguna herramienta o somos simples títeres de lo que quieran hacer esta gente? Sí, la tenemos y la estamos ejerciendo, Roque. Ustedes justamente con esto están ayudando a crear conciencia en los ciudadanos de la necesidad de que no nos desinteresemos de estas cosas que hacen a nuestro bienestar y al mantenimiento de nuestro Estado de Derecho y de nuestras garantías constitucionales. De manera de que esto es muy importante. Y después cada uno de nosotros tendrá que ver cómo puede contribuir. Algunos podemos hacer alguna contribución, como en mi caso, contando las cosas que conozco porque he investigado. Y todos, porque en eso somos iguales, tenemos un voto. Y a la hora de votar, tenemos que pensar en todas estas cosas para que nuestra decisión ayude a mejorarlas y no a agravarlas. Bueno, Prudencio, antes de terminar esta charla que ha sido muy, muy agradable, como siempre, y ya vamos a ir viendo de empezar a tomar ritmo de nuevo con este medio que ahora estamos uniendo, estamos transmitiendo en este momento por YouTube y por Space. Y bueno, los jueves también vamos a seguir con el club de lectura. Les cuento a la audiencia, tenemos un club de lectura, hemos leído Economía en una lección y ahora vamos a leer 1984, que hacemos análisis de los libros, que estás siempre invitado, Prudencio, cuando quieras sumarte. Me acordé cuando dijiste esta parte de que Rosas había invitado a los araucanos a Calfucurá, a Argentina, me vino a la memoria, y que después, bueno, se terminó dando vuelta, digamos, que también Roma invitó a Atila. Así es. Y después a uno lo invadieron. Así que no deja de haber cierto paralelismo, salvando las distancias, pero no deja de haber cierto paralelismo.
No se me había ocurrido, pero sí, efectivamente, y es probable que en otros imperios y otros países hayan ocurrido cosas parecidas. Podemos en algunos casos atribuirlos a ingenuidad, a pensar de que si vos tienes un gesto de amistad, un gesto digamos, cordial con tu supuesto enemigo, él puede allanarse a tener con vos una relación amistosa. O quizás de soberbia, de creerse superiores y que lo vas a poder manejar hasta que el perro se te suelta de la cadena y se arma el problema. Sí, en realidad debo reconocer, Rosa no es precisamente un personaje de mi simpatía, pero debo reconocer que mientras él estuvo, tuvo ese éxito. ¿Cómo? Sobornándolos. Les mandaba permanentemente a Hacienda, les mandaba, ¿cómo se llama? Aguardiente, les mandaba hacer fusiles, incluso, no estoy seguro, pero hay historiadores que dicen que les mandó también fusiles, porque en ese momento el hombre blanco no estaba expuesto a sus ataques. Durante el tiempo en que Rosas gobernó, en la práctica casi todo el territorio nacional, Calfucurá y su gente se mantuvieron ajenos al enfrentamiento con el hombre blanco. Y la caída de Rosas precipitó que empezaran ellos a comportarse de esa manera. Ahí, Prudencio, ya sé, no te preocupes, está sonándote el teléfono, sí, ya se va a cortar, no te preocupes, ya se va a cortar y vas a recuperar cuando atienda el contestador, va a recuperar el audio tranquilo, no pasa nada. Mientras tanto voy hablando yo, así queda en la grabación y ya se terminó tu llamada. Algo que quieras agregar para el cierre, algo que aconsejes de leer, de lectura. Yo creo que la lectura de lo que fue la campaña del desierto, de verdad, no las parodias que por ahí hay, es muy importante para entender cómo es la realidad de lo que tenemos hoy, ¿no? Sí, e incluso yo creo que también nos debería esa reflexión hacernos ver que en este momento, hoy, 2022, hay grupos originarios, sobre todo en el norte, en el noreste del país, que están siendo víctimas de destrato por parte de autoridades de algunas provincias. Concretamente, el gobernador de Formosa, Gildo Infran, ha sido acusado con muchos fundamentos de haber tenido conductas realmente agresivas y persecutorias con grupos de aborígenes que sí son verdaderos pueblos originarios, particularmente los llamados actualmente Cuom, que creo que los que antes eran llamados Pilagás, que serían una especie de parcialidad de los pueblos chaqueños, ¿no? De los guaycurúes y los avipones y mocovíes. Bueno, Prudencio, un enorme placer. Ya vamos a juntarnos a charlar y a tomar un café que nos venimos debiendo hace un montón, para ver si podemos darle manija a tu propio canal, que es algo que tenés que venís dándole vuelta en la cabeza y vamos a ver si podemos desde nuestra humilde posición darte una mano. Y nada, al resto de la gente que se ha sumado a los canales de transmisión, les agradecemos por la presencia. Los invitamos para el jueves al Club de Lectura, no sino el que viene, y los lunes, como siempre, en los espacios que vamos a mantener adelante. Prudencio, mil gracias y estamos siempre a tu disposición. Ya te voy a llamar, Rogelio, para que concretemos eso que tenemos pendiente. Bueno, muchas gracias, Manu, por el gran esfuerzo en la parte técnica, ¿eh?